la unicidad y la diestra de Dios. La unicidad y la diestra de Dios. Esa frase, diestra de Dios, es muy mal entendida y demasiado mal usada. ¿Ok? Entonces tenemos ciertos principios generales que tenemos que entender cuando hablamos de este tema. Entonces no es simplemente darle un par de versículos y decirle eso lo explica todo. Hay cosas que tenemos que tener como fundamento antes de poder verdaderamente comprender qué implica esa frase en el contexto bíblico y en relación a Dios. ¿Ok? Am, entonces, número uno, Dios quiere darse a conocer a su creación, ¿verdad? Y Él utiliza diversas cosas para darse a conocer a su creación. En este sentido, estamos hablando de el ser humano. Y Dios toma parte activa en la vida de la humanidad, es decir, Él participa de nuestra historia. Número tres, Dios se interesa por el hombre, se interesa por el ser humano. Y esto es bastante importante. No, no ha creado y se ha desvanecido, ¿ok? Hay una creencia que se llama deísta, que dicen eso, Dios creó y luego nos ha dejado solos a ver cómo nos va. No, Dios se interesa por el hombre, pero al mismo tiempo Dios es un ser muy diferente del hombre, ¿ok? Y el problema del ser humano es que Dios no puede ser comprendido en lenguaje divino, es decir, no hablamos el mismo idioma, vamos a decirlo de esa manera, que Dios, o no tenemos el nivel intelectual de Dios para poder entender tal como Él es. Entonces, por esta limitación nuestra, esa es nuestra limitación, somos seres falibles, ah, inteligentes, sí, pero tenemos límites. Entonces, nuestra comprensión no es infinita y por ende Dios tiene que, por nuestra necesidad, por su interés por nosotros, utilizar un lenguaje humano para revelarse a nosotros. Es decir, Él se acomoda a nuestro contexto, a nuestra realidad, porque Él quiere que nosotros entendamos quién verdaderamente es Él. Entonces, el problema, una vez más, no es con Dios, es con nosotros y nuestro limitado entendimiento. Pero Dios utiliza entonces términos humanos, lenguaje humano para revelarse a nosotros. ¿Ok? Ah, entonces, cuando hablamos de diestra de Dios, hay frases relacionadas a esto en la escritura que tienen un significado no literal, ¿ok? No literal. Ah, por ejemplo, Segunda Crónicas 32:8 dice, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Yahweh, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Ahora, en su Biblia, tal vez este versículo va a decir Jehová ahí, es más correcto Yahweh, puede poner simplemente Señor en letras mayúsculas como guste, ¿ok? Estamos refiriéndonos al mismo ser, ¿ok? Pero ahora hablando de alguien, dice, con él está el brazo de carne, es decir, su salvación viene de seres humanos, más con nosotros está Yahweh nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Entonces, note cómo aquí brazo de carne no se utiliza de una manera literal. Estamos hablando de alguien humano, pero no es simplemente un brazo, que esta persona está agarrando ese brazo para pelear con el pueblo de Dios, ¿verdad? Lo que está diciendo es que la salvación en la que están ellos confiando es una salvación humana. Entonces, a eso se refiere brazo de carne. Si nosotros nos imagináramos un brazo de carne, literalmente estaríamos perdiendo el significado correcto de esta escritura. Entonces tenemos que entender el lenguaje que se está utilizando es un lenguaje simbólico y está tratando de darnos comprensión, pero no una comprensión literal. ¿Okay? Entonces eso es bastante importante. En Isaías 33:2, por ejemplo, oh Yahweh, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado, tú
brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Entonces, de la misma manera que ese brazo en la escritura anterior nos hablaba de una salvación humana, aquí ese brazo nos habla del poder de salvación. Entonces, cuando está hablando a Dios, oh Señor, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado, tú, brazo de ellos en la mañana, es decir, el poder de salvación. Si usted se imagina hay un brazo de Dios, está mal. Dios no tiene un brazo literal, ¿ok? No tiene músculos en ese brazo, no tiene venas y huesos y ligamentos en ese brazo. Dios es espíritu y vamos a enfatizar esto un poco más al curso de este estudio, ¿ok? Ahora, cuando hablamos entonces del brazo del Señor o el brazo de Yahweh, este brazo, esta terminología demuestra el poder de Dios para salvar. ¿Ok? De eso está hablando cuando habla del brazo del Señor, su poder para salvar, para ayudar. Y representa entonces la presencia de Dios para salvar a su pueblo. ¿Ok? Entonces, cuando decimos esto, no es que solamente el brazo del Señor esté en medio de su pueblo y el cuerpo del Señor esté en otro lado, ¿ok? No tenemos que pensarlo de esa manera, sino que brazo ya se refiere a toda la presencia de Dios. Entonces, la presencia de su brazo es la misma presencia del Señor, ¿ok? Entonces, ahí, ved aquí al Dios vuestro, ¿ok? Ved aquí al Dios vuestro cuando estamos viendo su brazo. Entonces, es una figura de retórica. Y vamos a obviar algunas cosas en este estudio. Ah, ok, sinécdoque del latín y se utiliza también en el griego. ah, es un tropo que consiste, dice, en extender, restringir o alterar de algún modo la significación de las palabras para designar un todo con el nombre de una de sus partes o viceversa. Entonces, a veces se puede designar un todo con el nombre de una de sus partes. La Biblia hace esto todo el tiempo. Ah, por ejemplo, en algunas ocasiones la Biblia va a hablar de almas, ¿no? Muchas almas. Y no está hablando simplemente de almas en pena sin cuerpos, está hablando de personas. Entonces está designando a una de las partes por el todo, ¿ok? Ah, ok, vamos a continuar entonces. También se puede llamar metonimia, un tropo que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa, tomando el efecto por la causa o viceversa. Es decir, a veces uno toma el autor por sus obras, el signo por la cosa significada. ¿Ok? Cuando hablamos de las canas, por ejemplo, hablamos de vejez. ¿Ok? No estamos hablando de los pelitos mismos. Hay que respetar las canas, decimos. Eso no quiere decir que le vamos a prender velas al pelito que perdió el abuelo, ¿verdad? No estamos refiriéndonos a eso, estamos refiriéndonos a respetar a la vejez o las personas de tercera edad. ¿Ok? Cuando hablamos de leer a Virgilio, estamos hablando de leer las obras de Virgilio, porque no podemos leer a Virgilio, ¿ok? No se puede leer a ningún hombre. Ah, además que Virgilio ya pasó de esta vida hace muchos siglos, ¿ok? Cuando hablamos de el laurel, estamos refiriéndonos a la gloria, ¿ok? Entonces, metonimia, sinécdoque se utilizan en la Biblia para expresar cosas con relación a Dios. Entonces, un signo por aquello que se está significando. Si hablamos de uh, el cielo escucha tus oraciones. No estamos hablando del cielo, estamos hablando de aquel que vive en el cielo. Eso es metonimia, ¿ok? Sinécdoque decíamos el alma, las almas, queremos que las almas sean salvas, pero ¿qué de los cuerpos que se vayan al infierno? No, nos que referimos cuando decimos las almas que sean salvas, toda la persona, ¿ok? Y qué pena que estamos en clase de lenguaje y literatura esta noche, pero es importante porque la gente lee la Biblia con una idea, número uno, carnal, número dos, muy demasiado hispana,
Número 3, sin darse cuenta de las figuras de lenguaje que hay. Hay figuras de retórica que tenemos que entender para poder entender lo que Dios está tratando de decirnos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de sinécdoque, por ejemplo, si decimos, sí, en el rancho de mi abuelita teníamos 20 cabezas de ganado, no estamos pensando que habían 20 cabezas flotando, ¿verdad? Ahí en el rancho. Estamos hablando 20 vacas, ¿ok? Entonces, ese es sinécdoque, esas cabezas de ganado. Estamos hablando en realidad no solo de las cabezas, de todo el cuerpo, es decir, la vaca, ¿ok? Cuando hay un accidente y el detective dice, ¿cuántos pares de ojos tenemos? Dice, tenemos 3 pares de ojos. Eso quiere decir, tenemos 3 testigos que vieron el accidente. Una vez más, no son ojos que están flotando por ahí, ¿verdad? Estábamos limpiando la iglesia y se levantaron 10 pares de manos para ayudar. Una vez más, no eran manos solamente, eran hombres. Estamos hablando de personas que se pararon para ayudar. Y una vez más, cuando hablamos de respeten las canas, estamos hablando de respetar a alguien que ya está entrado en años y eso es metonimia. ¿Ok? Entonces, simples ejemplos, pero nos van a ayudar a entender qué es lo que la Biblia está hablando cuando habla de esa diestra. ¿Ok? Por ejemplo, Salmo 98:1, cantad al Señor cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. ¿Ok? Ah, entonces, ¿quién es el que realizó la salvación? ¿Solamente a la diestra? No, es una manera de hablar del todo enfocándose en una parte. Entonces, al decir su diestra, estamos realmente diciendo Dios. Al decir su brazo, estamos realmente diciendo Dios. ¿Ok? En este contexto. Am, y déjeme aquí enfatizar esto de que si hablamos de hombres, a veces puede ser usada la palabra diestra con ese mismo tipo de significado, pero también puede ser simplemente un brazo derecho, ¿ok? Pero cuando hablamos de Dios, tenemos que pensar de quién estamos hablando y si es posible aplicar literalmente esto al ser de quien estamos hablando, ¿ok? Y poco a poco estos detalles van a unirse para ah, mostrarle la figura de este rompecabezas. Isaías 41:10, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, ok, well, la justicia de Dios tiene diestra. Entonces, ¿quién es esa señora, verdad? Porque si tiene diestra, debe tener brazos, debe tener cabeza, ojos y qué sé yo. Entonces, ¿quién es esa justicia? ¿Será otra persona de la Trinidad? Ya no son 3, ahora son 4. No, lenguaje simbólico. ¿Ok? Está hablando de el poder o la presencia de Dios. Éxodo 15:6, también el verso 12, tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder, tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Y esta es la pregunta obvia, ¿verdad? ¿Por qué nunca se habla de la siniestra de Dios? ¿Verdad? Diestra, siniestra, derecha, izquierda. Parece que la izquierda de Dios no hace nada. ¿Será que está atrofiada? ¿Por qué no se menciona la siniestra de Dios? Nunca. Okay. Porque esta palabra diestra es una palabra que en el hebraísmo, en la manera de comunicarse de los hebreos, implica poder, implica Dios actuando. Tu poder o tu presencia ha quebrantado al enemigo. Extendiste tu diestra, es decir, utilizaste tu poder y de repente la tierra los tragó. Estoy seguro que los egipcios no vieron un brazo gigantesco destruyéndolos, quebrantando al enemigo, ni nada por el estilo. Era el espíritu o la presencia misma de Dios haciendo esto, pero se utiliza esto de la palabra diestra para expresarlo. Um, Esto viene del Diccionario Teológico del Antiguo Testamento. Ahí tiene la información. Um, no es publicado por gente
apostólica, unicitaria, pentecostal, son teólogos, trinitarios, muchos de ellos, pero note lo que dice. Desde tiempo inmemorial, la diestra ha sido usada figurativamente. Eh, eh, Creo que algunos de nuestros amigos que creen en más de uno tienen que poner mucha atención a esto. Deberían leer este libro, ¿verdad? Desde tiempo inmemorial, la diestra ha sido usada figurativamente en el sentido de poder o fuerza. Entonces, los que saben saben y lo dicen. Los que van a batallar en contra de esto son la gente que una vez más utilizan una mente carnal para tratar de entender a Dios y ellos van a decir, la Biblia dice que Dios tiene diestra, entonces Dios tiene diestra y no podemos discutir en eso. Y si tiene diestra, entonces eso es una diestra literal, eso es su derecha del Señor. Y si el Señor tiene derecha, tiene izquierda y qué sé yo, ¿verdad? Y de ahí vamos para abajo. Pero la gente que sí sabe, la gente que ha estudiado, especialmente que es familiar con la cultura hebrea, la manera de expresión judía, ellos saben que la diestra es un uso figurativo para hablar de poder o de fuerza. El erudito trinitario F. F. Bruce es muy conocido, increíblemente respetado. ¿Ok? Y esto es lo que dice y comenzamos acá, dice la presente posición, es decir, hoy, de supremacía de Cristo se describe en los escritos paulinos como estar a la diestra de Dios. ¿De qué está hablando? Note lo que está diciendo. La posición de supremacía de Cristo, eso es estar a la diestra de Dios. Los apóstoles, dice, sabían muy bien que estaban usando lenguaje figurativo cuando hablaron de la exaltación de Cristo en estos términos. ¿Qué está diciendo? No era un lenguaje literal, era un lenguaje figurativo. ¿Y qué está diciendo este lenguaje figurativo? Está hablando de la exaltación de Cristo. ¿Ok? Esto es lo que tenemos que nosotros entender. Esto es lo que todos deberían entender y lastimosamente no lo hacen. Y por eso discuten y tratan de decir que la diestra de Dios implica más de una persona divina. Y esa no es la explicación, por lo menos no es lo que el apóstol o los apóstoles quisieron decir al respecto. Hablando de esos apóstoles, dice, ellos no pensaron en una localización, en un trono literal, al lado literal de Dios. ¿Ok? Esto está en el comentario de Bruce de la epístola a los Colosenses, a Filemón y a los Efesios. Tengo la versión en inglés, ahí tiene las páginas. Entonces, cuando los apóstoles utilizan la diestra de Dios, Cristo está a la diestra de Dios. F. F. Bruce, que por tradición era trinitario, ¿ok? Por tradición, no por Biblia. Pero aún siendo trinitario, él está diciendo, los apóstoles nunca pensaban en una localización o la localidad, una posición en un trono literal, al lado literal de Dios. Pero ahora note, ese es precisamente como todos nuestros amigos trinitarios imaginan esto de la diestra de Dios. Dios y a su derecha ahí está Cristo. Uh, o qué sé yo, Cristo está a la diestra de Dios. Y entonces ellos dicen, entonces mira, si está al lado de Dios, entonces pues son dos, ¿verdad? Pero una vez más, aquí hay alguien que realmente sabe y Bruce escribió muchos comentarios bíblicos increíblemente bien informado. De hecho, son recomendados los comentarios de él. Ah, pero entonces él está diciendo, no estamos hablando de un trono literal al lado literal de Dios. Y él entiende por qué esto es imposible, porque Dios es espíritu, ¿ok? Dios no tiene un lado literal, no tiene una derecha literal, una izquierda literal. Ah, entonces, esto es bastante importante, ¿ok? Am, en hebreo, la palabra para diestra es yamin, yamin, ¿ok? De ahí viene el nombre Benjamín, hijo de mi diestra o hijo de mi fortaleza, es el significado en realidad, porque imagínense si fuera hijo de mi derecha,
¿ok? De mi mano derecha, que la mano derecha creó a ese hijo, no, implica hijo de mi fortaleza o de mi poder. Entonces, no te dice, en breve, casi todo lo que se dice de Dios en sus atributos y acciones, también se dice de su diestra. ¿Ok? Ese es el nuevo diccionario internacional del Antiguo Testamento. Van Gemeren, el autor, sumamente respetado en todo el mundo académico. Entonces, no te dice, casi todo lo que se dice de Dios en sus atributos y acciones, también se dice de su diestra. De tal manera que, especialmente en Proverbios y Salmos, la diestra de Yahweh se ha convertido en una metonimia para hablar de Dios mismo. Entonces, ¿qué está diciendo él? Que a veces se utiliza la diestra para hablar de Dios mismo. ¿Ok? La diestra de Yahweh se ha convertido en una metonimia para hablar de Dios mismo. Entonces, esto es lo que nosotros decimos. Esto es simplemente lo que nosotros decimos, pero ahora estamos permitiendo que los más grandes académicos trinitarios lo digan por nosotros. ¿Ok? Esta es la manera que deberían todos los trinitarios entenderlo, pero no lo entienden de esa manera porque sus pastores, que no están bien informados lastimosamente, ¿ok? No van un poquito más allá porque tienen la necesidad de probar que Dios es una Trinidad, que hay más de una persona divina, qué sé yo. Entonces no es la Biblia, pero es un requerimiento teológico, es el ente trinitario que aplican a estas escrituras y por tanto las malentienden. Mientras que aquellos que simplemente estudian esto a profundidad, dejando de lado sus preconcepciones teológicas, nos están diciendo, esto de la diestra de Dios es una metonimia para hablar de Dios mismo. ¿Ok? Entonces, Mateo 26:64, Jesús les dijo, tú lo has dicho. Y además os digo, y esto es cuando le preguntan, ¿eres tú el Cristo? ¿Verdad? Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Este lenguaje es muy, muy rico. Pero ahora, ¿cómo puede uno estar a la diestra del poder? El poder tiene diestra, tiene izquierda, tiene manos, tiene pies. No, el poder no tiene nada de eso. Entonces, de inmediato sabemos, este es lenguaje figurativo y entonces nos está hablando la diestra del poder. ¿Por qué está diciendo la diestra del poder? Porque está hablando del lugar de exaltación divino, a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahora note, las nubes del Antiguo Testamento sabemos que cuando Dios descendió en el tabernáculo, la nube del Señor estaba ahí, nadie podía ministrar porque la presencia de Dios estaba en toda su gloria ahí. Cuando se dedica el templo de Salomón, desciende la gloria de Dios, la Shejinah de Dios, se dice en hebreo, uh, nadie puede ministrar. Entonces, ¿qué está hablando esto que va a estar viniendo en las nubes del cielo? Está hablando de la gloria de Dios. Entonces, note la exaltación, el lenguaje exaltado que se utiliza con relación a Jesucristo en estos versículos. ¿Ok? Ahora, esta es una interpretación trinitaria erudita. Esta es una revista para predicadores, Journal for Preachers, del 1985, de T. Hartley Hall. El autor dice, ambas formas de imágenes están tratando de decir lo mismo. Dice, note ahora, escuche esto, escuche esto. Esto no es un unicitario, no es un apostólico, pero está en lo correcto. Porque la nube en Lucas no es sino la Shejinah o doxa, la gloria de Dios. Shejinah en hebreo, doxa en griego. No es sino la gloria de Dios. La nube es la misma divina presencia que guió a Israel a través del desierto, que cubrió el monte de la transfiguración y que ahora envuelve al Jesús resucitado. Subir en la nube, en otras palabras, es el equivalente teológico aproximado de estar sentado a la diestra de Dios. Ese lenguaje de la diestra, entonces, lenguaje de exaltación, de gloria, de poder, de autoridad, de dominio, de reino.
esa es la manera como deberíamos entenderlo. Entonces, cuando decimos que Cristo está sentado a la diestra de Dios, Él está sentado reinando, ejerciendo el poder de Dios, bañado en esa gloria de Dios que le pertenece a Él. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en Isaías 43 al 5, voz que clama en el desierto, es una profecía del Mesías que había de venir, ¿ok? Del Cristo que había de ser manifestado. Pero no te dice, voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, o sea, Yahweh mismo, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Es decir, nuestro Dios iba a venir y se manifestará, ¿la qué? La gloria de Yahweh. Y toda carne juntamente la verá. ¿Verán qué? La gloria de Dios. Entonces, porque la boca del Señor ha hablado. Esto está para mí increíble, ¿ok? Increíble. Déjeme volver acá. ¿Cuándo se cumple esta profecía? ¿Quién es esa voz que clama en el desierto? Juan el Bautista. Está en Mateo capítulo 3, si quiere leerlo. Pero Juan el Bautista cumple esto, es la voz clamando en el desierto, preparen el camino a Yahweh, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios, porque nuestro Dios viene, ¿ok? Pero ¿a quién le estaba abriendo el camino Juan el Bautista? A Jesús. Entonces, de acuerdo a esta profecía, Jesús era la gloria misma de Yahweh. Es decir, ¿quién? Nuestro Dios. ¿Ok? Eso está claro acá entonces. Él es Yahweh, el cual es nuestro Dios. Él es el que estaba viniendo. Él es la gloria de Yahweh. Y toda carne la verá. Entonces, ¿qué es la gloria de Yahweh? La manifestación misma de este Cristo. Cristo es nuestro Dios. Él es la gloria de Yahweh. Todos lo pudieron ver. ¿Vieron a quién? Vieron a Dios mismo. De eso está hablando. ¿Verán a quién? Verán a Dios. ¿Ok? Entonces, bastante explícita esta escritura. Entonces, Isaías 40 con Mateo 3, estúdielo, compárelo, se va a gozar, ¿ok? Se va a gozar. Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Ahora, vamos a hablar de Éxodo 13:22, pero para decir esto, que atribuir las características o identidad de Dios a una criatura es una blasfemia. ¿Ok? No se pueden atribuir las características o identidad de Dios a una criatura. Eso es blasfemia. ¿Ok? Pero en Éxodo 13:22, aplicando esto, porque Jesús dijo en Lucas que vendría con el poder y la gloria de Yahweh, ¿no? Sentado a la diestra de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Está hablando de ejercer el poder y la gloria misma de Dios. Ahora, el atribuirse a sí mismo características o atributos de Dios hubiera sido una blasfemia, ¿ok? Hubiera sido una blasfemia. Y eso un judío no lo haría, no lo haría. Y aquí entonces llegamos a Hechos 7, 55 y 56, que es uno de los textos más conocidos con relación a esto, donde dicen, Esteban miró a dos, miró a Dios y miró a Cristo, y miró al Padre y miró al Hijo. Y eran dos personas de acuerdo a lo que Esteban miró. Pues veremos, porque Esteban miró la diestra y la gloria. Note lo que dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, o sea, la Shekhinah o la doxa de Dios. Vio a Jesús que estaba a la diestra. Habíamos dicho que en hebreo es Yamin, en griego es Dexios, la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Note que aquí Esteban no dice que vio a Dios, dice que vio a Jesús o al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Es decir, vio a Jesús ejerciendo el poder y autoridad de Dios, vio a Jesús como la gloria o Shekhinah de Dios. Eso es lo que vio.
Ahora, si Esteban hubiera simplemente estado diciendo, oh, estoy viendo a Dios y estoy viendo a Jesús que está ahí a la derecha del Dios, eso no es blasfemia, porque obviamente alguien que fue fiel a Dios, Abraham, qué sé yo, van a estar en la presencia de Dios. Entonces decir, veo a Dios y veo a un hombre santo, no es blasfemia, ¿ok? Entonces, si eso es todo lo que Esteban estaba diciendo, nadie debería haberse enojado al respecto. No había razón para hacerlo. Oh, está diciendo que se fue a la presencia de Dios. Ah, pues bueno, él tiene sus ideas, nosotros la nuestra. Pero hay más, porque parece que cuando Esteban dijo esto, los judíos que sabían el idioma, que sabían estas expresiones, que estaban familiarizados con el significado de diestra de Dios, no lo reciben tan felizmente, ¿ok? Como nosotros lo haríamos tal vez en nuestra ignorancia, ¿ok? Entonces, esto es lo que digo. Esteban no estaba diciendo simplemente que Jesús murió y se fue con Dios. Los judíos oyeron sus palabras como blasfemia. ¿Cómo sabemos esto? Porque dice el verso 57, entonces ellos dando grandes voces, es decir, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Es decir, sus oídos santos no querían oír esa blasfemia que Esteban estaba diciendo. ¿Cuál es la blasfemia? Que Jesús está ejerciendo el poder y autoridad divinos, está sentado en el trono mismo. Él es la gloria de Dios. Es Dios mismo manifestado. Ellos verán la gloria de nuestro Dios, la gloria del Señor se manifestará. Entonces, esto no tendría sentido si lo único que Esteban estaba diciendo es que Jesús se fue con Dios. ¿Ok? Perdón a nuestros amigos testigos de Jehová que piensan eso, esa no es el problema acá. Por eso se taparon los oídos, están escuchando blasfemia según ellos. ¿Por qué? Porque ellos entendieron lo que Esteban estaba diciendo. ¿Ok? No es que miró al Padre y al Hijo a su lado, miró a Jesús como el centro del universo, ejerciendo desde ese glorioso trono el poder y autoridad de Dios. ¿Ok? Ahora, si vamos más allá, para gente que dice, no, 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 yo creo que ahí Esteban vio a Dios. Bueno, el problema número uno de esa posición, ¿ok? Vio a Dios manifestado en carne. Eso es lo que estamos diciendo, ¿ok? Porque ese es quien era Jesús, Dios manifestado en carne. Pero Dios en su esencia misma es espíritu, Juan 4:24 sin carne ni sangre, Mateo 16:17, sin huesos, Lucas 24:39. Imagínese una diestra sin huesos, pues se va a caer, ¿verdad? Ah, no se puede ver a Dios, no tiene carne, no tiene huesos. Entonces, Dios siendo espíritu es obviamente alguien que no tiene partes humanas, no tiene partes humanas. Pero más allá, entonces, por esto Dios es invisible en su esencia espiritual. Primera Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Primera Timoteo 6:16, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. En su esencia no podemos ver a Dios. Por eso es que Dios tuvo que manifestarse en carne para ser visible, para ser carne y para ser mortal. ¿Ok? Entonces, yendo más allá, Dios es omnipresente. Entonces, son los tres grandes problemas que tiene esa posición de que no son dos personas lado a lado. Es espíritu, es invisible, y si es espíritu y es invisible, ¿dónde iba a ir Jesús para buscar su diestra? Está buscando a un Dios invisible, no puede encontrar la derecha si fueran dos personas, ¿verdad? No podría encontrar esa derecha. Salmo 139, versos 7 al 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Es decir, Dios está presente en todo lugar al mismo tiempo.
Entonces, imagínense si Cristo fuera simplemente un hombre o un semidios, el ángel, el arcángel Miguel manifestado que ahora tiene que subir y estar sentado a la derecha de Dios. Estaría buscando de un lugar del universo al otro. ¿Dónde está la derecha de Dios? ¿Verdad? Y como hemos dicho en alguna ocasión, y por fin llega a la diestra de Dios después de cruzar quién sabe cuántos cientos de millones de años luz, y de repente Dios se da la vuelta para mirar al otro lado y todo el universo tiene que Jesús otra vez perseguir para seguir tengo que quedarme a la derecha de Dios. No, es loco, no tiene sentido y es honestamente un punto de vista demasiado pobre de la grandeza de nuestro Dios. Segunda Crónica 6:18, he aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Este es Salomón diciendo, cuánto menos esta casa que te he edificado, es decir, ese templo tan suntuoso, tan fantástico que había creado, que había construido para Dios. Dice, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Entonces, no podemos agarrar a Dios y ponerlo, está solamente aquí en este lugarcito. ¿Okay? La única manera de Dios de estar en un lugar específico es en Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces, vamos más allá. Cristo es la gloria e imagen de Dios. Los cuales dice, vio la gloria de Dios. Esteban vio la gloria de Dios en Hechos 7. Hebreos 1:3, que dice que Cristo, siendo el resplandor de su gloria, es decir, siendo la Shejinah de Dios y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Note cómo se describe aquí esto. El resplandor de la gloria de Dios. ¿Quién es? Jesús. Es decir, esa manifestación en carne. La imagen misma de la sustancia de Dios. ¿Quién es? Este Jesús, este ser humano, este hijo del hombre. Pero también es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, Él es el que está manteniendo al universo entero, ¿okay? Sustentando el universo entero con la palabra de su poder, porque es Dios mismo manifestando su gloria, manifestando su imagen en este ser humano Jesucristo. ¿Okay? Cristo es Dios, Cristo es hombre. Note 2 Corintios capítulo 4, versos 4 al 6. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Dónde encontramos a Dios? Tienes que buscarlo en Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, como hemos leído en Hebreos. Ahora, note lo que dice, en los cuales el Dios de este siglo, dice los incrédulos, ¿verdad? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ahora, note, de la gloria de Cristo, la Shejinah, ¿verdad? El cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿quiere ver a Dios? Tiene que mirar a Cristo. Esteban miró a Cristo y en Cristo miró la gloria de Dios. Solamente ahí se puede ver la imagen de Dios, porque Dios, o sea, Yahweh, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Estamos volviendo a Génesis 1:3 y dijo Dios sea la luz y fue la luz, ¿verdad? Eh, el Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Ok. Vamos a señalar aquí un par de cosas entonces. Ok. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Entonces, de Dios resplandeció en nuestros corazones. ¿Cómo? Para iluminación del conocimiento de la gloria o la Shejinah de Dios. ¿Dónde? En la faz de Jesucristo. ¿Dónde podemos ver la gloria de Dios? ¿Dónde podemos ver a Dios? Lo vemos en el rostro de Jesucristo. Él es Dios manifestado en carne. Es una poderosa, poderosa escritura que nos muestra quién realmente es Jesucristo. ¿Quieres ver la faz de Dios? Mira la faz de Jesucristo.
¿Ok? Entonces, Cristo es el brazo del Señor, la Shejinah del Señor, el Yamín del Señor, es decir, es el brazo, es la gloria, es la diestra. Cristo es Yahweh manifestado en carne. Ese es el entendimiento que tenemos que tener con relación a la diestra de Dios. Es Cristo exaltado hasta lo sumo, siendo hecho Mesías, siendo hecho Señor. Es el Rey de reyes, Señor de señores, el Dios de toda creación. ¿Ok? Por eso es que el apóstol ah, al describir este evento en Hechos 7:59, dice, apedreaban a Esteban mientras él invocaba. Note, en este contexto, si Esteban hubiera visto al Padre y luego a su Hijo ahí al lado, a quien hubiera clamado hubiera sido al Padre, es lo más correcto, dada la cultura de ese tiempo, dada la cultura que dice que hay que dar honor al padre de familia, no al hijo, ¿ok? En la cultura, si fueran dos personas, Esteban hubiera tenido que clamar al Padre, pero note, él clamó al único que vio la gloria de Dios, la Shejinah de Dios, ese es Cristo, la imagen de Dios, ese es Cristo, la diestra de Dios, ese es Cristo, ¿ok? Por eso es que cuando le estaban apedreando, dice, él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, porque no había a quien más clamar, porque al único a quien Esteban realmente vio fue a Jesús en el lugar divino, ejerciendo su poder y autoridad. ¿Ok? Entonces, esta es, hermanos, la enseñanza de hoy con relación a la diestra de Dios. De hecho, usted puede agarrar su concordancia y simplemente buscar en su concordancia todas las veces que aparece la palabra diestra en relación a Dios. Si aparece en relación al ser humano, ah, puede traducirlo como diestra, como mano derecha, está bien. Y así se utiliza en relación a seres humanos que tienen derecha y tienen izquierda. Pero en cuanto a Dios, el cual es espíritu invisible y omnipresente, no tiene derecha, no tiene izquierda. Esa frase implica poder y autoridad, como los mismos teólogos trinitarios han reconocido. ¿Ok? Entonces, no tornemos una metonimia en una segunda persona divina, porque eso es hacer violencia al texto bíblico. Amén. Ok, si hay preguntas, algo que tal vez necesita aclararse un poco, adelante mis hermanos con sus preguntas. Puede habilitar su micrófono si gusta y puede escribirle en el chat. Amén, hermano Medina. Adelante, hermano. Entonces, cuando estamos hablando bueno, yo lo he escuchado muchas veces y yo también lo he dicho, cuando hablamos que vemos mover la mano de Dios, se está refiriendo también al poder de Dios, Correcto. ¿verdad? Sí, señor. Amén, hermano. Ujú. Amén. Amén. Es difícil dejar las preconcepciones de uno a un lado, a los preentendidos a un lado y simplemente dejar que la Biblia se exprese. Pero tenemos que recordar que la Biblia no fue escrita por hispanos y no fue escrita en el siglo XXI, fue escrita muchos siglos atrás en idiomas que no son familiares a nosotros, que tienen sus propias expresiones, de la misma manera que expresiones bolivianas tal vez son malentendidas en Colombia, y expresiones colombianas en México son, qué palabrota que acaba de decir la persona, ¿verdad? Lo mismo sucede, si eso sucede entre personas que hablan el mismo idioma, por lo menos teóricamente, imagínese cuando traducimos de un idioma a otro, tenemos que sumergirnos en la cultura de ese tiempo, de esas personas, entendiendo ese lenguaje en su idioma, su contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que permitir que ellos expresen lo que ellos están queriendo decirnos y no simplemente decir, no, yo entiendo esto de esta manera porque así siempre lo he entendido y así es como tiene que ser. No podemos superimponer nuestra cultura y nuestro entendimiento a la Biblia. Tenemos que permitir que la Biblia se exprese. Y eso es lo que los eruditos tratan de hacer y hemos visto las conclusiones a las que ellos llegan al respecto.
nos están dando toda la razón a nosotros. De hecho, creo que fue W. E. Criswell, bautista, muy reconocido por muchos años, en el mundo de inglés por lo menos, una eminencia en las radios, enseñando todo el tiempo. Y él dijo, si usted piensa que cuando llegue al cielo va a haber tres personas, una al lado de otra, dice lo que los judíos y los musulmanes dicen de usted es correcto. Usted no es un monoteísta, usted es politeísta. Y él decía que cuando lleguemos al cielo vamos a ver solamente a uno, a nuestro Señor Jesucristo. Aunque en teoría era trinitario, tenía el entendimiento correcto. Y creo que muchos de estos eruditos y algunos pastores son trinitarios por tradición más que por convicción bíblica. Ah, y a veces he leído libros que todo lo que exponen bíblicamente es, wow, unicidad de Dios. Y uno llega al epílogo, el último capítulo, no estamos negando la Trinidad, pero, ¿no? Y uno dice, ay, estabas tan cerca, pero te volviste otra vez a ir lejos. De hecho, no sé si tengo acá, tengo varios libros por acá donde puse ese. Ah, ok. No, tengo demasiados libros acá. Ok, no sé si lo puedo encontrar. Lo encontré. Pam. Monoteísmo cristiano. Ok. Y monoteísmo y cristología en el Nuevo Testamento. El autor es Richard Bauckham. Ok. Este es uno de esos libros. Él es un cristólogo británico que todo el libro es unicitario con relación a todas estas cosas, excepto la última parte donde dice, pues no estamos negando la Trinidad. Y yo digo, tan cerca, pero tan lejos, Richard Buckham, ¿ok? Pero sucede constantemente. Y por eso es que me encanta el hecho de que el mundo apostólico decimos, vamos a volver realmente a la Biblia solamente. Vamos a volver a la Biblia, a la autorrevelación de Dios, dejar nuestras ideas preconcebidas y doblegarnos a lo que Dios está revelando de sí mismo, porque el propósito de Dios es ese, ¿verdad? Revelarse a nosotros. Él quiere que conozcamos quién Él verdaderamente es. Nos ha dado su nombre. Si, si le pregunta a alguien a usted quién es Dios, cuál es el nombre de Dios, hay gente que ha estado toda su vida en una iglesia y van a dudar en cuanto a cuál es respuesta a dar, cuál es el nombre personal de Dios. Y algunos van a estar, no sé, es Padre, tal vez es Dios, será Jehová, no sé, tal vez tiene tres nombres. No, tiene un nombre, ¿no? Y para nuestra era ese nombre es Jesucristo, ¿verdad? Ese es el nombre del Señor revelado para nosotros. Ok, ¿alguien tiene comentario, pregunta? ¿Se va la una? ¿Se va las dos? Ok, gracias mis hermanos por su atención. Una vez más, gracias por siempre estar presentes, por su fidelidad a este tiempo de estudio que tenemos. Amén. El Señor les bendiga ricamente. Adelante, a quien le corresponda. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge, por esa enseñanza. Wow. Tomé muchas notas y nos ayuda mucho porque a veces, pues en las universidades, por ejemplo, nos preguntan o nos enseñan cosas y a veces no sabemos cómo explicarlo bien o sí sabemos que es así, pero no se nos viene un versículo y ya con estas lecciones nos ayudas mucho. Muchas gracias. Vamos a